Hola, hoy Retrologando, siguiendo esta serie que estamos haciendo de entrevistas con editores de cómics, tenemos la suerte, el lujo y el gusto de tener a César Espona, editor de Netcom 2, también de Coeditum, coeditor de Trilita. Es una editorial no muy amplia, no es una industria de estas grandísimas, pero con una producción muy selecta, muy importante y que además tiene el compromiso adquirido que cumple con el lector de sus series mantenerlas. No, esta vez de menos, pues ya no la saco más, sino que van pues manteniendo esta línea que pues hemos podido aquí en el canal hemos podido ver, por ejemplo, la serie Barelli de Bob Demure, también el profesor Trick de Bob Demure, por ejemplo, Alan McBride, es una serie que está publicando Netcom 2, otras series como Alex, por ejemplo, también la están publicando, que este no lo veremos aquí, por ejemplo, los integrales de Innogut, o por ejemplo, las aventuras de Mikel Mena, que pronto las veremos aquí en Retrologando. César Espona es un hombre muy abierto a las cosas, él trabaja, conoce mucho el negocio de la informática, de ahí el nombre también que le puso a la editorial de cómic, y es un entusiasta de cierto cómic, como vemos en su trabajo. Y vamos sin más con la entrevista. Hola, pues vamos a hablar, como acabamos de comentar en la entradilla, con César Espona, responsable editor de Netcom 2, que a su vez coeditor de Coeditum, valga la redundancia, que junto con Trilita pues habéis sacado títulos magníficos, maravillosos, y que aquí no conocíamos, como por ejemplo Barelli, de Bob Demure, el profesor Trick, también de Bob Demure, como Alex, como Vasco, como Alan McBride, que Alan McBride junto con Barelli o el profesor Trick que hemos comentado en el canal, tenéis a Lefranc, tenéis Alex, tenéis un montón. También se hizo unos integrales de Innogood, y por supuesto Sí, 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 Relic, sí. el museo de los objetos extraños, o sea, una serie y Alan McBride, insisto, que a mí me parece una serie maravillosa, una serie de cómics muy interesante y fabuloso, y aquí tenemos al responsable. César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, espero que tú también. Pues nada, pues aquí estamos pues esto viendo a ver si aprendemos algo sobre lo que es la industria del cómic, los amigos del canal, que nos gusta todo el tema del cómic, que somos Vaya. bastante. Y bueno, pues para eso pues os damos el atraquito este, ¿verdad? Y para Sí. empezar, preguntarte eh, una pregunta doble. ¿Cuándo se crea Netcom 2 como editorial de cómic y con qué intención? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué baremo? ¿Qué criterio se sigue en el momento de crear la editorial? Esto es largo de explicar, pero vamos a resumirlo como se pueda. Muy Yo he sido siempre muy aficionado al cómic europeo, ya sabes, eh, y en aquella época en la que se creó la editorial Netcom 2, yo no tenía la más mínima idea de crear una editorial, ni es que no tenía ni pensamiento. Eh, yo era muy aficionado a una serie de bande dessinée, de cómic, de franco-belga, que se llamaba Alex, que se publicaron unos cuantos tomos en España, pero después la dejaron de hacer, ¿no? A mí siempre tuve el gusanillo de verla publicada, y cuando ya empecé a tener la empresa que tenía y que tengo, pues hice varios viajes a Bruselas, compré todos los cómics que tenía disponibles de Alex, francés, pero yo no sabía francés en aquel momento, pero me daba igual, digo, pues aunque sea me miraré los dibujos. Era muy aficionado a esa serie. Empecé a aprender, aunque parezca una barbaridad, pero empecé a aprender francés para poder traducir esos libros. Cogí al final un nivel de francés importante que me permitió contactar por internet con otra gente de Francia y de Bélgica, diciéndoles que yo tenía esta inquietud. Y finalmente hice un grupo de amigos que también eran aficionados por internet, todo, en España, a esta serie, y todos se prestaron a colaborar, y al final dijimos, ¿por qué no hablamos con Casterman, que era el mismo editor de Tintín, que es el que tiene los derechos, y lo publicamos? Digo, pero habrá que hablar con una editorial. Entonces yo en ese momento tenía la empresa Netcom 2 Internet, que la sigo teniendo, ¿vale? Que hago programas informáticos, páginas web, cosas de estas, bases de datos. ¿Y por qué no la montas tú, la editorial? Digo, pues porque yo tengo una empresa de informática. Dice, ya, pues la montas. Y entonces me tiré por la ventana y monté la editorial, solo con el objetivo de serie Alex, y hasta, o cada año ir sacando un tomo que iban sacando cada año, y ya está. Ese era mi único capricho de juventud.
y por eso la editorial se llamó Netcom 2 Editorial, pues porque tenía la versión internet de los trabajos y la versión editorial, porque no tenía tampoco previstos más allá de 2, 3 años continuar publicando nada. La verdad que tuvo una acogida a la serie Alex bestial y enseguida empezaron los aficionados mismos, porque al final el cómic, si es popular, es por la gente que lo compra y que lo consume. Empezaron a pedir otras series de mismo autor, Jack Martin, que eran, pues, Frank, Jen, Orión, ¿vale? Más cosas sobre Alex, los viajes de Alex, todo el universo Jack Martin, y a partir de ahí, pues otras series también interesantes, y ya nos levanta la cabeza, abrimos una página web solo para la editorial, empezamos a publicar cosas, siempre dentro de la línea Cara o el cómic europeo. Y esto está muy bien porque al tiempo que recuperar material, esto que tú decías, que aquí no se conocía o que se conocía de forma muy parcial. Sí. Por ejemplo, o sea, a mí Varelli me parece una edición portentosa, no sé exactamente si era tuya o no, porque no sé, no recuerdo si era, creo que sí que era vuestra, que era... Sí, Varelli, la editorial Juventud hace muchos años publicó 3 o 4 tomos de Varelli, ¿vale? Pero es que a nosotros, a mí el primero y a todos los que hemos colaborado en estos proyectos, nos apasiona la línea clara. Toda la escuela de Bruselas, la escuela de Marcinet, todos los derivados de Tintín en todos los ámbitos, es que nos apasiona. Entonces, sabíamos que habían otros tomos de Varelli que no se habían publicado aquí y decidimos hacer una publicación completa con todo lo que había publicado Bob Demore. Y a partir de ahí hemos empezado a publicar otras cosas también, el profesor Trick y otras cosas también de Bob Demore. No sé si has leído, esto lo hicimos en conjunto con BD+, que es un editor belga, que es el que tiene los derechos de Bob Demore, para publicar otras cositas, por ejemplo, el Barco Fantástico y otra serie de cosas. Esto sí lo conozco. Sí, por eso. Y hay más cosas por ahí de Bob Demore que están pendientes. Es un autor para mí fundamental, además. Y así lo hicimos. Coincido contigo porque es que Bob Demore a mí me parece un portento. Y hay las historias del tío Anatol y todas estas de los que se publicaron también otras 5 en castellano, pero que no se han publicado, son 9. Pero mira, ahí están, que no las tenemos. Pero bueno, lo que quiere decir que estáis en un proceso al tiempo de recuperación de cómic tradicional franco-belga, importantísimo, clásico, junto con cosas novedosas. Porque, por ejemplo, creo que estuvimos hablando a propósito de esto, hay un autor que está haciendo una obra muy interesante, que es Miquel Mena, un autor español, que está haciendo Miquel Mena, que es en una línea muy parecida a Tintín, y que también lo estáis publicando vosotros, ¿no? Sí. ¿Te envié los libros de Miquel Mena? No, ¿Los has leído al menos? No, pues los tengo que enviar. Los tengo que enviar porque en un principio se partió como una trilogía y, claro, por las dificultades de las pocas ventas y demás, pues se ha ido dilatando en el tiempo. Hay 2 tomos, ya te los enviaré. Y estamos pronto para sacar un tercero, que sería el que cierra la trilogía, aunque hay guiones para 4 o 5 tomos más. En un festival de cómic de Madrid, cuando ya habíamos empezado a publicar pues, casi todas las que tenemos en el catálogo, conocí a José Luis Pobo, el dibujante, y a Pablo Herranz, el guionista, en esa feria de Madrid, que me dieron el proyecto. Que bebía directamente de la escuela, de la misma escuela que nos gusta, y lo estuvimos hablando, a ver, no es lo mismo comprar una producción fuera que ya está hecha y que tú pagas los derechos, unos royalties, pagas el material gráfico y ya está, y la publicas en España, que esta que hay que hacerla desde cero. Hay un sacrificio por parte de todos, tanto del dibujante como del guionista, como nuestro, y creo que es una obra que está bastante bien. El primer tomo pues tiene ese punto simpático de la iniciación del dibujante, ¿vale? Pero ya el segundo y el tercer tomo está totalmente consolidado, el dibujo está maduro, los guiones son muy interesantes desde el principio y abarca una época que es el modernismo, principios del siglo XX en Barcelona, en Bruselas, en varios escenarios de Europa, que nos resulta muy interesante. Además, bebe también de fuentes del guión, pues del estilo de Adele Blanc-Sec y de cosas así un poco misteriosas y todo lo de aquella época, ¿no? Los trajes, los edificios y ese estilo.
Dime. Que es de esa época, que no lo sabía, que es de Sí, esa sí, época sí, del sí. modernismo. Sí, comienza en 1915, Primera Guerra Mundial, el, y bueno, está comenzando, no sé si empieza en 1915, yo juraría que sí. Sé que está justo antes del asesinato del archiduque que provocó la Primera Guerra Mundial. Y claro, todo se desarrolla en esa época, ¿no? Los coches, el lenguaje, digamos, cortés entre los hombres, las señoras, los escenarios, digamos, de la corte, en fin, Aún es decimonónico, claro. interesante. Y Pues luego, sí. aparte, pues claro, tiene un trasfondo policial que es muy simpático y, sobre todo, tiene connotaciones tintineras y de la escuela de Bruselas por todas partes. ¿Sí? Esto es estupendo. Bien, volviendo al tema, a las preguntas, porque ya te digo, una serie de preguntas que más o menos estoy comentando con todos, porque que las respuestas son distintas para tener una visión de conjunto. En el planteamiento de cómics, por ejemplo, cuando Voldemort publica Varelli, o por ejemplo, cuando, por decir alguno, cuando empiezan los Alice mismos, el público que compraba esos tebeos, que normalmente iban en revistas, era un público infantil, juvenil, podríamos decir. Hoy Sí, ese público no es. Estos cómics ya son dedicados a público adulto. ¿Eso qué sí. implica? ¿Qué diferencia hay como concepto editorial publicar para infancia o para un público adulto, con lo que eso conlleva económico, de cultura, de acervo y demás? Sí, en realidad ninguno de los cómics que hemos publicado en el catálogo realmente son para niños, porque no, a ver, con todo el respeto, no es no es puro gag, aparte de Aquiles Talón, pero incluso Aquiles Talón tiene gags, o muchos gags, son bastante intelectuales, son bastante juegos de palabras, cosas que a lo mejor a un niño se le escaparían. Pero quizás es el único que un poco a, digamos, a un lenguaje infantil, pero en realidad la mayoría de lo que hemos publicado es más bien cómic histórico. O sea, no tiene ni gags, ni tiene un gancho así simplemente de aventura porque sí, sino que todo tiene un guión trabajado más o menos, un contexto histórico donde los personajes se desenvuelven, aparecen personajes que existieron en la realidad. O sea, hay que tener un mínimo de conocimiento de la época o histórico, por lo menos conocimiento comiquero adulto como para disfrutar, porque es que si no, incluso Alan McBride, que yo sé que a ti te ha gustado, Mucho. eh, sí, claro, es un investigador, es un aventurero y sí, un niño lo podría leer, porque siempre hay un pues sencillo, ¿no? En el cual el niño no ve más que aventuras, pero no es el objetivo. El objetivo ya ves que es investigación, encontrar un misterio, un secreto, traiciones, etcétera, ¿no? Eh, no es para un público infantil directamente, ¿no? Yo me refería al público infantil en origen, no a las más bright, no porque esté más actual, pero por ejemplo aquí el Estalón, Innogut, Sí, Varelli, Alice, todo esto en su momento, por lo que yo alcanzo a entender, cuando los publican los autores, esto igual que te voy a decir yo, que Edgar Pierre Jacobs con Blake y Mortimer, por ejemplo, o como Tintín. El público original de sí, eso, era a lo que me refería. O sea, el cambio de mentalidad, porque evidentemente son para adultos, esto los niños no lo pueden disfrutar, o por lo menos al completo. Por ejemplo, Alan ya. McBride, sin Edgar Pierre Jacobs, sin las pirámides de Jacob, pues no existiría a lo mejor. O por lo menos no existiría así, entiendo. Sí, sí, sí. A ver, todos estos libros, tanto Blake y Mortimer como o incluso Asterix, tienen un nivel de lectura así que los niños hasta donde pueden llegar, que son simplemente las aventuras, los puñetazos, el coche que se rompe, o los romanos que salen volando, que es lo básico, que incluso en el cine está bien reflejado, tiene ese nivel de lectura más infantil, pero claro, luego tiene también un nivel de lectura un poco más, donde hay chistes, chascarrillos un poco más adultos, y donde muchas veces se cuenta una historia que va en segundo plano, que el adulto la entiende perfectamente, ¿no? Claro. Tanto Blake y Mortimer como... Sí que es verdad que hay elementos en el principio de esta serie de cómic, que hay elementos que obligan, supongo que por la época, a que sea más infantil en el sentido de que no hay mujeres a un nivel romántico,
no hay besos, no hay novias, no hay nada de esto, ¿me entiendes? Los muertos se intuyen, tampoco se ve a uno cortándole la cabeza, ¿me entiendes? Es un poco más inocente. Pero claro, con la evolución de las series se ha hecho más hincapié, yo creo, en el contenido histórico y el trasfondo y poner buenos guionistas que no en el chiste solamente, ¿no? Entonces, a estas alturas yo creo que las series son para coleccionistas de nuestra edad, porque No, no, yo pienso también, por lo menos el que a mí me gusta, que es el mismo que a ti, por lo que estamos hablando, que el cómic sí. europeo, franco-belga, incluso español. Para mí, yo creo que el público ideal es este, por lo menos para entenderlo todo. Bien, pero dentro de esa, podríamos decir, edad de pongamos más de 30 años, más de 25 años, hay un elemento que reincorporado que tiene, yo creo que una intervención decisiva, una influencia, sobre todo en el cómic, tanto en la creación como en la difusión, y me gustaría saber tu parecer al respecto, que es la aparición de los dispositivos, de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, todo esto. ¿Cómo influye y cómo interviene en lo que es la industria del cómic? Algo tan esencial y tan vital ya como estas cosas. Sí, en lo que es en la producción se ha notado porque antiguamente el 100% de los artistas que hacían planchas de cómic hacían una plancha enorme, a lo mejor de 50 por 70 o más, en papel especial, dibujado con lápiz, con regla, con cosas, y después lo pasaban a tinta china y después las coloristas venían con las transparencias y pintaban con acuarela. Eso ha cambiado. Hay algunos autores que lo siguen haciendo así, pero la mayoría ya no. La mayoría, un buen porcentaje, yo calculo que un 70 o un 80%, hacen ya con tableta gráfica, en el sentido que hacen con estos dispositivos que se conectan al ordenador. A pesar de que el trazo lo hacen ellos, pues bueno, les ayuda muchísimo más a ir más deprisa. Y han podido incluso abaratar precios porque han abaratado horas, número de horas de trabajo. Para pasar a tinta es infinitamente más fácil, etcétera. También el coloreado se está haciendo informáticamente en casi el 100% de los álbumes. O sea, hay muy pocas producciones que el color no se haga digitalmente con un ordenador. Porque, claro, la velocidad y los medios que se requieren es que no tiene nada que ver. Eso en cuanto a producción, pero en cuanto a distribución y ¿cómo decir? A las ventas, no. Yo considero que no ha habido nada diferente, por lo menos en nuestro sector o en nuestro tipo de producto, ¿no? El target del cómic europeo es más bien, ya sabes, ¿no? De una persona de 40 años en adelante con un poder adquisitivo razonable y con un nivel cultural, pues mínimamente trabajado, ¿no? Porque es que si no, no podría entender la mayoría de estas. Después tiene que tener también la afición, porque si no la tiene, no la ha desarrollado, ahora no le va a interesar el producto. Y este tipo de target, este tipo de cliente, no es que huya de las tablets o de verse un cómic en el móvil o en una tableta o en el ordenador, es que no lo disfruta. Entonces, no, sí que hay mucha gente descarga cómics piratas, pero no para tenerlos como su obra de cabecera, sino solamente para ver si le gustan. Observa si le gustan, lo amplía, se puede leer a lo mejor un capítulo, ¿vale? Pero si luego le gusta, el cliente se lo compra. O sea, el aficionado al cómic se lo compra. Sí que las nuevas tecnologías, también en el sentido de difusión, sí que han cambiado las cosas porque antiguamente no nos enterábamos de que había salido un álbum hasta que no lo publicaba Norma en castellano. Y ahora, antes de que lo publiquen aquí, ya sabemos que ha salido o que con las redes está todo mucho más, hay más acceso directo a los autores, a los dibujantes, más opinión, ¿vale? En eso sí, pero en lo que son ventas, yo te diría que no ha habido, en nuestro sector, por lo menos, en el cómic americano no lo sé, seguramente sí, pero en el nuestro yo no noto que haya el que ha comprado y quiere comprar un cómic, lo compra en papel. Sí, Si sí. no, no lo compra. O sea, No, es que, hombre, porque además pasa una cosa, lo hablamos con Ricardo de Nuevo 9. Tú coges un libro, y esto sí lo puedes leer en electrónico, amplificas la letra, pones más cómodo, pero una página no. Una página es la página cuando hay dibujantes que han diseñado esa página, la han estructurado así, por las razones que ellos saben, incluso que concluyen cada página una parte de la historia.
para pasar. Eso en el electrónico no se puede hacer, porque es que no se No. puede, a lo mismo es imposible. Además, fíjate que la estructura, o sea, si eso fuese así, que el formato digital para visualizarlo se hubiera comido al formato tradicional, si eso fuese así, los dibujantes diseñarían las páginas de un cómic de una forma diferente y no lo hacen. O sea, tú, cuando estudias un poco, bueno, ya lo sabes que has leído mucho cómic, igual más que yo, el, seguro que sí, porque a veces enfocan la biblioteca que tienes por ahí de cómic y madre mía, tienes mucho más que yo seguro. Tú ya lo sabrás que la composición de una página de cómic, cuando tú lo estudias y ves cómo funciona, ves que no es una composición por casualidad. Hay toda una fluidez de elementos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. La página a veces tiene la viñeta de aquí, va en diagonal con aquella otra porque hay un coche. O sea, tiene que darte una sensación de conjunto la página, ¿vale? Incluso de inicio y de fin. Muchas veces, y esto viene de las antiguas revistas, la última viñeta es un poco para dejarte con las ganas de que pases de página, corriendo, ¿no? O sea, es de esa estructura de página que los franceses le llaman découpage, que es como el recorte, la distribución de elementos en la página, sigue siendo fundamental en todos los cómics que publicamos. Por lo tanto, los autores saben que ese sigue siendo el formato. Y eso en una tablet no puedes verlo porque tú amplías un trozo, pero la sensación de conjunto es la que te da la gracia del cómic, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra cosa que te quiero preguntar. Vamos a ver, el mercado del cómic, la oferta de cómic para el lector de a pie, como puedo ser yo, es amplísima, es plural. Ahí nos ha comentado también el amigo Uriol de Norma que según unos datos el año pasado se han publicado más de 4.000 títulos de cómic en España. Quiere decirse que la oferta es plural, múltiple, abierta, lo cual es para el lector potencial es una maravilla poder tener la opción de elegir, de tener no solamente unas determinadas cosas. Pienso, por ejemplo, como cuando había los años de Bruguera, sino que hay una oferta. Ahora, toda esa oferta que soy, tantas editoriales que soy, pues los que soy, implica una competencia. Pero una competencia que yo no veo que os piséis uno a otro, sino que más bien sois complementarios. Es decir, yo veo que por ejemplo, lo que publicas tú, no he visto que haya nadie que haya publicado algo parecido. O lo mismo puede decir de Dolmen con la recuperación de Franco-Belga de la colección Fuera Borda, o de Norma cuando ha cogido tal, ¿entiendes? O sea, ese mercado tan complementario que hacéis unos con otros, ¿esto cómo ha llegado a ser así? Porque esto es que es una maravilla, para el lector es extraordinario. Sí, para el lector es extraordinario. El problema, y eso hay que saberlo también, es que en realidad no hay mercado para vivir decentemente todas las editoriales que hay. En los 4.000 y pico títulos de cómic, incluyen también cómic americano, supongo, o incluso hasta manga, porque es realmente lo que más se vende, ¿no? El cómic europeo se vende, sí. Lo que pasa es que repartido entre tantas pequeñas editoriales, es que no hay cantidad suficiente como para nutrir de beneficios todas las editoriales que hay. No obstante, las editoriales como la nuestra y como otras, las que me comentan, pequeñas, lo hacen. Estoy convencido y he hablado con muy pocos últimamente de editores, pero lo hacen por vocación, o sea, no lo hacen por ganar dinero. O sea, si les cubre los costes y bueno, y se sacan un sueldecillo, estoy seguro de que ya les presta a la mayoría. No considero que no lo están haciendo las pequeñas, que son la mayoría, no lo hacen. Entonces, pisarse el producto, nunca ha pasado esto. Vamos, yo por lo menos no he tenido esa sensación en ningún momento, ni siquiera negociando a lo mejor contratos en Angoulême, que es una vez al año, que es donde se va allí al mercado francés a coger derechos y demás. Cada uno, fíjate que hay un montón de editoriales pequeñas, nos hemos especializado en algo que estoy seguro de que lo hacemos porque lo llevamos dentro. O sea, yo y Albert nos hemos especializado en este tipo de cómic porque la escuela de Bruselas es lo que más nos apasiona. Pero a lo mejor, no sé, Dolmen o ha cogido un cómic europeo más de otro estilo, que también nos gusta, pero que a lo mejor su pasión es otra o su enfoque es otro,
o Astiberri tiene otro tipo de cómic más alternativo, más diferente, que yo a lo mejor me lo compraría para leerlo, pero no sería mi pasión. Pienso que ha sido un automatismo, no ha habido ningún paso, no ha habido nada especial, no ha habido tampoco ninguna estrategia de decir no nos vamos a pisar, ¿no? Que cada uno publica dentro de su sector pues lo que le apasiona más o lo que ve que su público va a disfrutar. Yo a mi público no le podría, o a mis clientes, a los suscriptores de la editorial mía, yo no podría ponerles una historia de fantasía, de zombies y cosas así, porque no lo entenderían. Ellos saben que lo que van a buscar es cómic clásico, histórico de los autores tradicionales o parecido a los autores tradicionales. Entonces, cada uno tenemos nuestra pequeña parcela de mercado, que ya te digo que es muy pequeña, pero no hacemos nada especial por no pisarnos, simplemente dejarnos llevar por lo que nos gusta publicar. Y algo que ya en cierta manera has comentado, pero que bueno, para los amigos del canal, pues que diga, bueno, yo, ¿qué voy a buscar en el Con2? ¿Qué tipo de línea editorial voy a encontrar? ¿Qué tipo de autores? Ya lo has sintetizado un poco, pero bueno, por insistir en este sentido. Es decir, yo sé que voy a encontrar más o menos en esta editorial tal cosa, en esta otra, como has dicho, Astiberri, Dolby, tal. Vosotros, en especial, específicamente, ¿qué línea editorial manejáis y qué tipo de cómic, como acaba de decir, histórico, de aventura, etcétera? Sí. Básicamente, bueno, tenemos los derechos de las colecciones de Jacques Martin, que es uno de los ayudantes de Hergé, que ya lo conocéis, y que se especializó en el cómic histórico, empezando por ahí, pues aparte de las series de Alex, Lefranc, Jen, etcétera, que son las que están vigentes, porque las otras están como un catálogo, pero ya no continúan. Aparte, hemos buscado cosas de corte clásico. La serie Vasco, por ejemplo, que la estamos, a ver si la finalizamos ya, quedan 3 o 4 tomos por acabarla, nada más. Esa me he comprometido a acabarla por un desafío personal. Tienen ese corte histórico de dibujo pues tradicional, clásico, que se parece bastante a la línea clara, ¿vale? Por otra parte, tenemos todo lo que ha propuesto Trilita, como puede ser de corte humorístico, como Ed Wood, Aquiles Talón y alguno más, ¿vale? O Bob Demore, cosas sueltas de Bob Demore de línea clara, porque todo esto ya sabes, línea clara, no importa si es de la escuela de Marcinelle o es de la escuela de Bruselas, pero es un estilo muy similar. Después, últimamente, nos hemos centrado también un poco en cómic bélico, pero también con connotaciones así de cómic europeo clásico, como por ejemplo pues, las series Submarinos de U47, que incorpora además dossier de muchas páginas cada libro con documentación histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, recogida por una asociación de veteranos de guerra que había tanto en Alemania como en Francia. Es súper interesante. Es más, hay gente que lo compra solamente por la parte enciclopédica que hay. La Segunda Guerra Mundial, el tema Airborne 44 es una serie que va saliendo ahora para final de año saldrá otro tomo, o sea, va saliendo en ciclo de 2 aventuras. Pienso que es lo mejor que se ha dibujado o que se ha creado a nivel de Segunda Guerra Mundial. O sea, en el apartado bélico ahí sí que ha sido Albert quien más lo ha promovido. Nos hemos metido bastante, ¿no? Hay 4, 5, 6 series de La Sombra del Cóndor, que es una producción propia también, centrada en la Guerra Civil Española. Es otra línea. Por un lado la línea bélica, por otro lado la línea tradicional histórica del cómic de Bruselas, y por otro lado pues otras cosas relacionadas pues como pues cómico o así humorístico, como por ejemplo Bob Demore, Aquiles, etcétera, y de dibujantes nuevos que trabajan en esta escuela, como Regrick, que ha dibujado Enredados por el Mini, o la del Museo de lo Extraño, que esperamos que pronto... Sí. Está trabajando en un segundo tomo. Lo que pasa es que, como paralelamente está dibujando Lefranc y otros cómics, pues no tiene el ritmo que tendría que tener. Pero sí, hay un segundo tomo casi acabado del Museo de lo Extraño y guión preparado para 2 o 3 más. Lo que pasa es que, claro, también va en función de las ventas, ¿no? Son cosas que al aficionado que le apasiona Línea Clara se lo compra ya. Pero claro,
de esos que... Entonces, bueno, pero más o menos el aficionado se encontrará esto. No importa que el catálogo sea de Trinita o de Coeditum o de sellos, lo de menos. Lo importante es que se centra en el cómic europeo más clásico y, bueno, lo que tú ya has visto en la web. Sí, sí. Bueno, pues por último, ya para despedirnos, ¿alguna recomendación específica que a ti particularmente te resulte especialmente grata dentro de las colecciones que tenéis? Y algún anuncio de algo que vayas a sacar pronto, así que te parezca interesante para que los amigos del canal pues sepan que va a estar y, en todo caso, si no lo conocen, la recomendación, pues poder seguir tu consejo. Sí, a ver, las series que más funcionan, ya lo sabes, las series que más funcionan son Lefranc, Alix, porque son las más clásicas. En Francia se venden varias docenas de miles de ejemplares. Aquí no se vende esa cantidad, por supuesto, pero son series que continúan y que van a seguir continuando. Cada año más o menos saldrá 1 o 2 tomos. Esos son clásicos. O actualmente para tener la colección completa es complicado porque hay algunos tomos agotados que tenemos previsto reimprimirlos. Claro, pensar que en Alix estamos ya por los 40 tomos, en Lefranc por los 32. Este mes de junio, de aquí 10 días, salen 3 tomos, uno de Frank, otro de Alix y otro de Jen. Y esas series continúan, son el punto fuerte. Después las series que son más o menos aceptadas, U47, la de los submarinos, etcétera, como cosa así recomendable por diferente. Y lo que hablamos de la español está hecha con mucha inteligencia, con mucho cariño y Es que no te he escuchado cuál ha sido la serie. Es que ha habido una interferencia y no te he escuchado cuál ha sido el título de la serie que es la que estás hablando. Sí, las aventuras de Mena, lo que hablamos antes. Miquel Mena, sí. Que es una serie que está hecha con bastante inteligencia y con mucho cariño. Y además es una serie de producción propia de la casa, o sea, hecha y que tiene gracia. Esa como recomendación, el que no la conozca, yo le invito a que se lea la trilogía, por lo menos se lea el primero, porque es fácil de conseguir, porque no está agotada y porque hay 3, habrá pronto 3, el tercero saldrá en septiembre-octubre. Y como cosa diferente está bien. El Museo de lo Extraño como serie de línea clara es interesante también porque es divertido, es una especie de tributo a Bob de Moor y Bob de Moor es uno de mis autores favoritos. Por cierto, ¿has leído El Museo de lo Extraño? Sí, claro. Sí. Tenemos vídeos sobre eso. Sí. Es verdad. El temor del barco aquel de los piratas, aquellos también. Lo de los sí, es verdad. Sí. Es que ya Claro. Sí. Yo recomendaría esto. La serie Vasco es una cosa que ya se queda para coleccionistas, pero es una serie a mitad de camino entre el Renacimiento y la Edad Media. Está pronta. De momento hay títulos de todo, no hay ninguno agotado. Terminará con 30 tomos y con eso se concluirá. Claro, no te sabría decir cuál prefiero, porque me gustan todos. Es que una de las cosas que tenemos, permíteme que me alargue, una de las cosas que sí que tenemos desde el principio es que todo lo que hemos publicado, yo por lo menos, lo he publicado porque me gusta el cómic ese en concreto. No puedo un cómic que no disfrutara yo primero leyendo. Por obligación, ¿sabes? O sea, si ya le gusta al padre de la criatura, pues a los demás es más fácil que les guste, naturalmente. Eso está muy bien, eso debe ser así. Pues muchas gracias, César, por tu atención, por tu tiempo, por tu dedicación. Te aviso de que, bueno, pues como ya te digo, hay amigos en el canal, pues podemos hacer reuniones, podemos hacer cosas, pedirte alguna vez otra entrevista. Te doy el atraco de que ya, pues cuando toque, que nos atiendas igualmente y siempre encantado. Ha sido un placer. Para nosotros, muchas gracias por tu trabajo, por tu gracias compañía, por tu complicidad y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con César Espona, Netcon 2. Me ha parecido muy interesante. Es una visión distinta a lo que nos han propuesto otros editores, pero en cualquier caso vamos adquiriendo
elementos para tener una visión de conjunto de cómo funciona la industria del cómic en España. Muchas gracias, César, por tu apoyo, por tu contribución y por tu complicidad. Y a ti, pues si te ha parecido bien el vídeo, pues puedes darle al icono al me gusta. Si tienes cosas que comentar, como siempre, abajo están los comentarios que podéis hacer, que yo personalmente os contestaré. Y si no, trasladaré las preguntas al interlocutor que desea, como en este caso sería César. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.